Culturalmente el arrepentimiento se escucha como algo malo. O sea, se escucha como que alguien nos tuvo que haber regañado, como cuando te hablan de la oficina, ¿verdad? Y entonces el jefe te tuvo que regañar o el director de la escuela te tuvo que regañar. Y entonces pensamos en el arrepentimiento realmente como algo negativo. Pensamos que tenemos que arrepentirnos también cuando hacemos algo realmente muy malo. Y yo creo que tenemos muchas malas ideas acerca de lo que es el arrepentimiento, pero déjenme les digo algo, arrepentirse no es malo. El arrepentimiento, de hecho, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Y vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 15, y esto lo decía Jesús, esto lo estaba diciendo Jesús mismo. De hecho, creo que fue lo primero que él dijo, las primeras palabras de Cristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ¿qué dice ahí conmigo? ¿Qué? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero viene la palabra arrepentíos y creed. Y fíjense, arrepentíos y creed, estas dos palabras son algo que es hazlo y síguelo haciendo. Así como está conformado en el griego, es hazlo ahorita y síguelo haciendo. Es un estilo de vida, es algo que debemos de estar haciendo. Arrepentíos y creed. Vamos a orar y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, venimos delante de ti y Dios, queremos entregar todo esto en tus manos el día de hoy. Queremos pedirte que seas tú hablando a nuestras vidas y corazones, Padre, a través de tu palabra. Sé tú pues llevando este mensaje a nuestro corazón. Permite que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y bueno, Dios, yo me pongo delante de ti también. Quiero ser un instrumento para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a lo mejor están diciendo algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Que la serie no se llamaba Salmos Clásicos? Bueno, sí. Ya vamos para nuestro salmo del día de hoy, ¿verdad? Ahorita leímos Marcos, pero vamos a estudiar un salmo. Solo que es importante porque, como les digo, cuando Jesús dijo eso, arrepentíos y creed, estaba diciendo que Él quería entonces que nuestra vida fuera arrepentimiento y fe. Digan eso conmigo, arrepentimiento y fe. Ahora, tener una vida de arrepentimiento o vivir en arrepentimiento, yo sé que a lo mejor también yo les estoy diciendo algo que parece muy simple, ¿no? Parece que es algo que todos sabemos, que todos tenemos muy en claro, pero también déjame te digo algo, no es así. La verdad es que por nuestra naturaleza, la realidad es que hay mucho egoísmo en nosotros. Y eso nos lleva a caer en un arrepentimiento falso. Y ahorita vamos a ir explicando todo esto. Pero bueno, vamos a aprender qué es un arrepentimiento verdadero. Salmo 51, capítulos del 1 al 2. Dice así. Lo leen ahí en pantalla. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y hasta aquí nos quedamos en los versículos. Miren, el rey David, fue el rey David quien estaba escribiendo esto. Y el rey David estaba escribiendo esto desde un punto donde él había pecado. Y vaya pecados que había cometido. Sí, porque fíjense, este mensaje nos va a servir mucho también para traer consuelo a nuestros corazones. A veces como cristianos, ¿verdad? Cuando se habla del arrepentimiento, cuando se habla de acercarnos a Dios, cuando se habla de todo esto, ¿verdad? A veces tenemos como que ciertos miedos, ¿verdad? Decimos, es que he pecado, ¿verdad? Me he equivocado, a lo mejor Dios ya no me quiere escuchar y tenemos todas estas ideas, ¿verdad? En nuestra cabeza que se han formado. Pero escuchar estos mensajes nos ayudan a entender que realmente Dios quiere escucharnos, Dios nos escucha, Dios nos perdona, Dios nos restaura. El rey David
había cometido un asesinato. El rey David cometió ese asesinato a un gran amigo suyo para quedarse con su esposa. Había cometido entonces asesinato, adulterio y súmale varias cosas más que estaba cometiendo el rey David. Él había escondido su pecado, él había guardado, ¿verdad? O había cubierto para que no se viera así. Pero entonces llega el profeta Natán y el profeta le dice, oye, David, hay una persona que está haciendo esto, ¿qué dices tú? ¿Verdad? Y lo confronta y le habla y entonces el rey David dice, no, esa persona deberíamos de castigarla. Y entonces dice, bueno, esa persona eres tú. Y después de ser confrontado el rey David, entonces entra en un arrepentimiento verdadero. Y es ahí donde entonces el rey David escribe esto y dice, Dios, ten piedad de mí, lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Era la vida del rey David siendo conmovida, la vida de él siendo quebrantada. Y creo que así como David, muchos hemos pecado. Hemos cometido diferentes errores en nuestras vidas, ¿cierto? Nos hemos equivocado, somos imperfectos. Necesitamos nosotros de igual manera ser conmovidos y ser quebrantados también. Necesitamos acercarnos de Dios. Es importante todo esto para nuestra relación personal con Dios. Y es por eso que estamos tocando el tema el día de hoy. Es un tema bastante importante, el arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios. Digan esto conmigo. Ten piedad de mí, oh Dios. David se acerca entonces delante de Dios, sabiendo que él había pecado. Y fíjense, eso es importante. Porque nosotros, al igual que David, nosotros también tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que hemos fallado y que hemos pecado. Y luego dice, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Mira, algo increíble que nos enseñan estos versículos es que Dios tiene una respuesta amorosa para nosotros. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, déjenme les digo, la misericordia es no darnos lo que merecemos. Vamos a poner un ejemplo. Tienes a un chiquito, ¿verdad? Y entonces el chiquito se porta mal, ¿verdad? Y tú le dices, oye, llegando a la casa te voy a dar 3 chanclazos, yo qué sé, ¿verdad? Y entonces, porque se portó mal, ¿verdad? Y llegando a la casa tienes misericordia del chiquito y no le das los 3 chanclazos. Es no darle lo que merecía. Esa es la misericordia. Y entonces el rey David dice, Dios, ten misericordia de mí. Por favor, no me des lo que merezco. Y es bien importante porque esto nos ayuda a entender, a ver, Dios tiene misericordia de nosotros. A veces no nos da lo que merecemos, sino que más bien nos da aún lo que no merecemos, ¿verdad? Porque tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Pero es bien importante. Y también tenemos la compasión, que aquí el rey David dice piedades. Es la parte de la compasión. ¿Por qué? Porque Dios siente y sabe y conoce por qué estamos pasando nosotros y entonces entiende nuestras debilidades. Eso también es importante. Porque Dios sabe. Dios sabe que para nosotros también es complicado, es difícil y tiene entonces esa compasión por nosotros. Y es aquí donde yo les digo algo. Muchas veces cometemos un error. El error de correr de Dios. O sea, corremos lejos de Él.
nos alejamos de Él, nos da miedo cómo pueda responder hacia nuestras vidas, ¿verdad? Porque hacemos ciertas cosas y entonces, no sé, ¿verdad? Hemos hecho cosas y decimos, bueno, creo que lo que hice está muy mal, entonces me alejo de Dios, o creo que lo que pensé, o lo que dije, o algo, ¿verdad? Estuvo mal, y entonces me quiero alejar de Dios. Y ese es un error. Porque tú y yo no deberíamos de correr lejos de Dios, deberíamos de correr a los brazos de Él. Deberíamos de acercarnos a Él, porque es Dios el que nos va a recibir. Dios va a tener sus brazos, ¿verdad?, abiertos para recibirnos, para abrazarnos, para limpiarnos también. Porque Dios es muy bueno. ¿Están conmigo, iglesia? Porque algo bien importante es eso. Así como nosotros tenemos multitud de pecados, Dios tiene una multitud de piedades. Y por eso es bien importante lo que nos está enseñando David. Conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿verdad? Y en esto tenemos consuelo. Tenemos mucho consuelo porque, fíjense, si nuestros pecados son tantos como los cabellos de nuestra cabeza, ¿verdad? Bueno, los pelones no es cierto. Pero para que se entienda, ¿verdad? Las piedades de Dios son como las estrellas del cielo. Las piedades de Dios son como o la cantidad de los granos de la arena del mar, ¿verdad? Son muchas las piedades de Dios, son mucha su misericordia y es increíble, ¿cierto? Por eso el rey David entonces dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren, las rebeliones es cuando se establece unos parámetros, se establece unos límites y entonces se cruza esa barrera, se cruzan esos límites. Es donde, nos equivocamos y nos fuimos a algo que no debimos de haber hecho, ¿verdad? La maldad es la perversión. Entonces dice, lávame más y más de mi maldad. Y el pecado es fallar al blanco, no darle, ¿verdad?, quedarnos cortos. Entonces, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Aquí el rey David está hablando de todas las cosas. Toda esa parte, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque debemos de ser limpiados de todo. Ahora, si se dan cuenta, no solo debemos de ser limpiados de nuestras impurezas externas, por así decirlo, sino es parte también de nuestra naturaleza. ¿Estamos? Porque también necesitamos que Dios cambie y nos transforme y nos cambie esa naturaleza. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, que va a sonar un poquito fuerte. Pero si tú tienes un cerdo, ¿verdad?, y ese cerdo pues está manchado de lodo y todo, ¿verdad? Y tú lo limpias nada más por fuerita, ¿verdad? Ahí una limpiadilla. ¿Qué va a pasar? Él va a volver a lo mismo, una y otra vez. Sería más bien limpiarlo para que esa naturaleza de él, ¿verdad?, cambie. Que ya no se revuelque, ¿verdad?, en el lodo, que ya no se ensucie más, sino que quede limpio no solamente externamente, sino también en su corazón para que no haga lo mismo, ¿no? Y eso es lo que está pidiendo el rey David. Límpiame, ¿sabes?, profundamente, pero desde dentro. Y fíjense esto, dice los siguientes versículos, del 3 al 4, dice, porque yo... Fíjense, vamos a leerlo. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Y qué dice el otro?
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y digan conmigo eso, yo reconozco. David era consciente de su condición, y esto es bien importante, iglesia. Nosotros debemos de ser conscientes de nuestra misma condición. Fíjense, David dice, yo reconozco. Y el énfasis está en él, yo. Él dice, yo. Y entonces, el arrepentimiento genuino nos hace darnos cuenta de decir, yo hice eso. Ojo con eso, ¿eh? Fíjense otra vez. El arrepentimiento genuino nos hace darnos cuenta de decir, yo lo hice. Yo, fui yo. ¿Por qué? Porque es lo que soy. Y entonces nosotros, al reconocerlo, podemos ahora sí decir, Dios, perdóname, tú eres el que me puede ayudar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hay un arrepentimiento falso, cuando hay un arrepentimiento que es solamente un remordimiento, decimos, es que no puedo creer que yo haya hecho eso. También echarle la culpa a los demás. Luego, es eso, a ver, le puedes echar la culpa a los demás, claro, le puedes echar la culpa a la situación, le puedes echar la culpa a cualquier otra cosa, ¿sabes? Y en lugar de decir yo lo hice, dices, esto. Y sí, totalmente. Adán hizo eso. La mujer que me diste. Y luego la mujer, no, pero es que la serpiente, o sea, todos echaban la culpa, ¿verdad? Y así pasa a veces. No, es que lo hice porque estaba en esta situación. Es que lo hice porque fulano me dijo, ¿verdad? O me invitaron, o me hicieron, o esto, o el otro. Y aquí no se trata de eso. Porque si tú llegas a hacer eso, las excusas, pues no hay un arrepentimiento genuino. Solamente es un remordimiento. Entonces lo que tú necesitas en tu corazón es reconocer que realmente eso es lo que está aquí en tu corazón. ¿Sí? Porque el remordimiento, como les digo, es eso. No puedo creer que hice esto. Y luego la solución. Ponemos una solución a veces. Bueno, prometo hacerlo mejor después. Es que caí en este pecado, pero la próxima ya lo voy a hacer mejor. O sea, tú crees que tú tienes el poder. O sea, tú tienes la naturaleza para hacerlo mejor, realmente. La realidad es que tenemos que darnos cuenta de que yo reconozco, yo hice esto. Porque detrás de ese remordimiento, ¿verdad? Pues podemos ver que hay algo mal en nuestros corazones. Y lo que está mal es que nosotros nos tenemos en una alta estima. Nosotros nos ponemos así como, es que nosotros somos casi santos, ¿verdad? Casi la cuarta persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque no creemos realmente en la profundidad de nuestro pecado o de nuestra maldad. Entonces cuando se presenta, ¿verdad?, que caemos en un pecado, reaccionamos como si fuera una sorpresa. Como, no, es que no puedo creer que yo, que soy bien perfecto y una muy buena persona, haya hecho eso. Y entonces lo que tú estás diciendo es, yo no soy así. Pero por eso el rey David dice, yo reconozco, yo sé que yo lo hice, es mi pecado, son mis rebeliones, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, nosotros no podemos escapar a nuestro pecado. Eso es algo, no podemos. Al igual que David, es importante que nos demos cuenta que nosotros o en nosotros hay una responsabilidad personal. Por eso David dice mis rebeliones y mi pecado. Si fijan, no dice
Es que la culpa de esto, fue la culpa de esto. Es que la culpa la tiene ella porque estaba desnuda, ¿verdad? Pues yo la vi y pues ya se me antojó, ¿verdad? Así, y no ves al rey David haciendo eso. Tú no ves al rey David haciendo eso. Al contrario, ¿verdad? Está aceptando, está reconociendo que el pecado y el error está en él. ¿Saben? Y entonces no le echa la culpa a las circunstancias o a su forma de ser o a su temperamento, ¿verdad? Es que yo soy colérico y por eso yo me tengo que enojar y yo te la tengo que... No. Tampoco no es así. No le echas la culpa a la sociedad. No le echas la culpa a alguien más. Debemos de voltear a nosotros. ¿Están conmigo, iglesia? Debemos de ver hacia nosotros, de decir mi pecado, mis rebeliones, soy yo, ¿verdad? Y entonces volteamos, ¿verdad?, con Dios y es contra ti, solo he pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es contra Dios. Esa es la realidad, es punto, ¿verdad? No hay más. Nuestro pecado es contra Dios. ¿Podemos pecar contra nuestro cuerpo, verdad? Claro que sí. Podemos pecar contra ciertas circunstancias, contra otras personas, pero al final, nuestro pecado es contra Dios. Punto, no hay más que aprender. El pecado es contra Dios. Y dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nuestro pecado es visto por Dios. ¿Sabían ustedes? David se dio cuenta que Dios estaba allí. Que Dios estaba cuando él hizo lo malo. Dios lo había visto. Y eso es algo bien importante. Iglesia, nosotros no nos podemos esconder de lo que... Pues no nos podemos esconder de Dios. Simplemente. Dios conoce absolutamente todo. Y creo que también el hecho de conocer esto nos puede, o tenerlo en mente, nos puede ayudar en nuestras vidas. ¿Saben? A detenernos, a decir, oye, es que Dios me está viendo. Pero es que a veces decimos, no, es que no me está viendo nadie, ahorita sí puedo, ¿verdad? Voy a hacer esto. No, Dios te está viendo. Y yo creo que delante de Dios es en quien tenemos más responsabilidad y es el que más nos importa también agradar, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de saber que Él está mirando. Y entonces el rey David le dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense, el hecho de que nosotros nos confesemos, ¿verdad? También delante de Dios, que vayamos delante de Él. Que digamos, Dios, perdóname mis pecados, bórrame esto, borra el otro, quítame, ayúdame. No solo es para quitarnos la culpa, porque a veces también podemos nada más hacer eso, para sentirnos bien. No, tenemos que entender que no es solo quitarnos una carga, sino darle la gloria a Dios. ¿Estamos? Queremos darle la gloria a Dios. Queremos que Él sea reconocido, ¿verdad? Como justo, como puro, como santo, como perfecto. Y continúa, Salmo 51, del 5 al 6. Dice aquí, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjense, cuando dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es una excusa, ¿eh? No es una excusa para decir, bueno, fue porque... No. De hecho, lo que está hablando el rey David es del origen, ¿verdad?, del pecado, de la naturaleza del pecado. Y aquí es donde entra, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Vamos a leerlo. Dice así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Ojo con eso. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿A alguien le ha pasado esto?
Nuestra naturaleza pecaminosa es así. Somos naturalmente así. A veces queremos hacer lo que es correcto, ¿verdad? Sabemos lo que es correcto, lo tenemos muy en mente y lo quiero hacer, pero no puedo. ¿Y lo que pasa? Siguiente versículo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Siguiente versículo. Nos saltamos al 21, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Saben? Esto lo escribió el apóstol Pablo. Y eso también nos debe de dar un consuelo, ¿verdad? Porque si esto lo escribió Pablo, ¿cómo estaremos nosotros? Pero es natural, ¿saben? Es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es así. Somos naturalmente en una naturaleza caída, ¿verdad? Apartados de Dios y todo eso. Estábamos así. Dios nos ha ido restaurando, claro que sí. Pero bueno, es importante algo que ahorita voy a mencionarles. Pero sí tenemos que recordar que nuestro pecado es parte de nuestra naturaleza. Es la condición la que ya tenemos. No solamente es un comportamiento, sino que es algo que es parte de nosotros, ¿saben? Y es por eso que el arrepentimiento y la fe tienen que ser un estilo de vida en nosotros. Y ahorita les voy a dar la solución a todo esto, ¿verdad? Pero he aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Aunque nuestra naturaleza es pecado, es por eso que Dios quiere trabajar con nosotros muy profundamente en nosotros, pero Dios quiere hacer o trabajar de manera muy personal, ¿verdad? En lo íntimo, en lo secreto y darnos sabiduría y todo esto. Entonces continúa el Salmo 51 del 7 al 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Increíble. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Fíjense esto, dice la primera parte y digan conmigo, purifícame con hisopo. Suena raro, ¿verdad? Porque no conocemos esto. Pero cuando dice purifícame con hisopo y seré limpio, es una limpieza o habla de una limpieza espiritual. David le está pidiendo a Dios que lo limpie, pero así, una limpieza profunda totalmente. Y esto tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque el hisopo era algo que se usaba para aplicar la sangre del cordero de la Pascua en algo más. El hisopo era lo que se utilizaba para aplicar la sangre del cordero. Ahora, para los que necesitan el contexto, ¿verdad? La sangre del cordero. Se derramaba sangre o sea, se hacía el sacrificio del corderito pascual con el propósito de decir, Dios, aquí está mi sacrificio y aquí está la sangre derramada y la sangre aplicada que me cubre de mis pecados. La primera vez que se hizo la Pascua, la primera vez que Dios les dijo, hey, van a hacer esto, se utilizó de la siguiente manera. Se hizo un corderito, ¿verdad? Un cordero que era perfecto, sin mancha. Ese cordero se sacrificó, se utilizó su sangre para pintar los dinteles de las puertas. Sí, o sea, el marco pues de la puerta. Y entonces se cubría, ¿verdad? Ahí, se ponía la sangre ahí con el propósito de decir, esa casa está cubierta por la sangre del cordero. ¿Sí? ¿Están? Y entonces cuando venía el ángel de la muerte, veía, decía, aquí no, ¿verdad? Y se iba, porque estaba cubierto. La muerte no llegaba. ¿Estamos? Y entonces era el cofer, el cubrimiento. Y entonces es algo increíble, porque la sangre después, la Pascua se siguió celebrando, entonces era como decirle a Dios, perdona nuestros pecados, cúbrenos, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios
dice, ¿verdad? Que nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados o habíamos quedado apartados de Dios. Estábamos separados de Él, no podíamos tener una relación con Él. Y lo peor todavía es que había una consecuencia. Dice la palabra que también el pecado o la paga del pecado es muerte. Y ahí es donde está la imagen de la Pascua. ¿Ok? El ángel de la muerte pasaba y veía eso y decía, aquí no. Están cubiertos. Bueno, la paga de nuestro pecado es muerte. La paga de que nosotros nos equivoquemos, debimos de haber pagado con muerte, con nuestras vidas. Pero la sangre del Cordero está aplicada sobre nosotros. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. Jesús fue el Cordero Pascual. De hecho, su muerte fue el día de la Pascua, porque Jesús era el Cordero Pascual. Y entonces Jesús entrega, ¿verdad? Jesús derrama su sangre y la sangre de Cristo está aplicada en la vida de todos aquellos que hemos creído en Él como Salvador. Porque Dios dice, yo no quiero que tú mueras. Entonces Dios proveyó a un Cordero, ¿verdad? Por así decirlo, a Jesús que iba a pagar el precio. La paga del pecado es... ¿Y Jesús qué hizo? Murió para pagar el precio de tu pecado y mi pecado. ¿Saben? Y entonces es bien increíble porque purifícame con hisopo. David algo entendía, obviamente. Dios le está diciendo, dame una limpieza espiritual porque esto tiene que ver con Cristo. Si eso se utilizaba para aplicar la sangre del Cordero, prácticamente David le estaba diciendo, límpiame, cúbreme con la sangre del Cordero, cubre mis pecados. ¿Estamos? David, fíjense esto, y esto es bien importante, David no pensó ni por un pequeño momento que él podía limpiarse solo. Necesitaba la limpieza de Dios. Una limpieza que solo se podía hacer por medio del sacrificio perfecto. Y de hecho, por eso el mismo apóstol Pablo en los versículos que ya leímos, vamos a leer estos otros versículos, el mismo apóstol Pablo cuando dice es que quiero hacer lo bueno y no lo hago, y todos estos versículos que acabamos de leer, dice lo siguiente, dice así, miserable de mí, Romanos 7, 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí. Gracias a Dios, la respuesta, dice otra versión, la respuesta está en Jesucristo. Es Jesús, ¿verdad? El que nos limpia, es Jesús el que aplica, ¿verdad?, su sacrificio sobre nosotros. Y entonces, fíjense, muchas veces pensamos que cuando pecamos debemos de sentirnos mal y luego hacer algo para remediarlo. ¿No? ¿No les ha pasado? La realidad. Hemos querido muchas veces, sabemos que hemos pecado porque hemos fallado, ¿verdad?, delante de Dios en algo. Y entonces sabemos que lo hemos hecho y después decimos, ahorita ya lo hice, ahora toca sentirme mal, ¿verdad? A ver, no es que lo pensemos literalmente así, ¿verdad? Pero algo así. Es como que ahora me tengo que sentir mal. Y ahora voy delante de Dios. Y Dios, ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a la iglesia de rodillas. Es decir. Y es como, tú no necesitas hacer eso. Tú necesitas decirle a Dios, Dios, te voy a hacer algo para remediar, para compensar. No, Dios, vas a ver, ahora como pequé así, voy a hacer esto, ¿verdad? Y voy a compensarlo con esta acción. No es así. Porque si tú haces eso, lo único que estás haciendo es centrar el arrepentimiento en ti, no en Dios. Y entonces lo único que vas a querer es sentirte bien y ya, y que todo vuelva a la normalidad. Y otra cosa, el cambio no está en nosotros.
En nuestras fuerzas tampoco está el cambio. Si tú piensas, ¿verdad? Si me esfuerzo para vencer este vicio que tengo, lo voy a hacer. Y entonces me voy a esforzar, y te esfuerzas y luego terminas cayendo, ¿verdad? Y, bueno, ahora lo voy a hacer más todavía, y más, y lo voy a hacer mejor la próxima vez, y mejor la próxima vez, y sigues, ¿verdad? Y cada semana pasa, ¿cierto? Porque el cambio no está en ti, no está en mí. En nuestra naturaleza, ¿no? El problema es que creemos que podemos cambiarnos. Lo correcto aquí es voltear a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú y yo somos imperfectos. Necesitamos a alguien perfecto. Y es por eso que la respuesta está en Jesucristo. La respuesta está en el cubrimiento de la sangre del Cordero límpiame con hisopo, ¿verdad? Para ser limpio. Porque es Dios el que nos va a limpiar. Jesús es nuestra única esperanza. ¿Sí? Y ese es el arrepentimiento que debe ser normal en nuestras vidas. Deja de creer que tú puedes hacer algo para mejorar. Y deja de sorprenderte con tu pecado. Tú y yo vamos a pecar, ¿no? Pero admítelo, Dios, este es mi pecado. Estoy aquí delante de ti, ¿verdad? Y entonces vas a Jesús, pide perdón y pide transformación. Es Dios el que te puede transformar, claro. ¿Quieres dejar de hacer algo? Bueno, es Dios el que tiene que hacer la obra en ti. Y por eso dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Digan esto conmigo, lávame. David sabía que la limpieza de Dios era efectiva. Pero totalmente era lo mejor que podía hacer. Porque aunque las manchas de nuestro pecado son profundas, Dios nos puede restaurar completamente. Fíjense, por eso dice, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, voy a estar total, pero limpio. Y Dios restaura. En serio, Dios restaura. Oye, pero es que yo soy un pecador que hice esto y esto. Dios restaura. Dios ha restaurado la vida de asesinos. Dios ha restaurado la vida de personas que se dedican a lo de adultos. ¿Sí? Dios ha restaurado la vida de políticos. Dios ha restaurado la vida de estudiantes, de comerciantes. Dios ha restaurado la vida de todos y cada uno del tipo de personas. Dios restaura. ¿Y sabes algo? Cuando Dios lo restaura, cuando Dios te restaura, cuando Dios te perdona, cuando Dios te limpia, Dios te deja como si tú nunca hubieses pecado. Te deja tan limpio que es como, aquí no pasó nada. Es increíble. Y por eso David, ¿verdad? Iba a decir Pablo, no, el rey David continúa y le dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque es Dios el que, nuevamente les digo, Dios es el que puede restaurarnos completamente, sanar completamente esos huesos que estaban rotos o lo que estuviera roto en nosotros. Dios lo sana, Dios lo restaura, Dios lo hace nuevo. Y por eso Pablo, nuevamente, David le dice, Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense, y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Digan eso conmigo, corazón limpio y espíritu recto.
Y es que Dios nos va a restaurar y limpiar tanto que nuestras vidas y corazones van a ser nuevos. Van a estar sin mancha. Va a estar la sangre del Cordero aplicada en nosotros. Y cuando habla, ¿verdad?, acerca de esto, a ver, nosotros sabemos que al creer en Jesús se nos da un corazón nuevo, ¿cierto? Se nos restaura, se nos regenera. Y eso es algo increíble. Y luego dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El propósito de nuestro arrepentimiento, fíjense esto, el propósito de nuestro arrepentimiento es renovar nuestra relación con Dios. Es el propósito de que tú y yo estemos arrepintiéndonos, que seamos renovados en nuestra relación con Dios. Porque a ver, no queremos solamente que se nos limpie y se nos perdone, ¿cierto? No solamente queremos quedar limpios y distantes de Dios, no. La idea es que queremos quedarnos cerca. Queremos una cercanía con Él. Y por eso dice, no me eches de delante de ti, porque quiero estar cerca de ti, Dios. Ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros ya tenemos un corazón nuevo, como ya lo decíamos. Y ojo, tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, Oye, pero es que antes venía y sí. No. Pero después, si quieres, platicamos eso. Si quieres, algún día te puedo explicar eso. Pero el Espíritu Santo tiene una residencia permanente en tu vida. Dios no va a quitar eso. Pero Dios quiere tener una cercanía contigo. Ahora, el hecho de que estemos cerca de Dios, ¿verdad?, que tengamos el Espíritu Santo, no quita la necesidad de ser restaurados. ¿Estamos? De que regresamos con Dios y digamos, Dios, perdóname, ayúdame, fortaléceme, lléname con tu Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Dice, prácticamente lo que está diciendo esto es que nosotros no nos sustentamos a nosotros mismos. Nosotros no dependemos de nosotros mismos en nada. ¿Ok? Y otra vez lo repito, si tú y yo tenemos esa confianza, ¿verdad?, en nosotros mismos, vamos a regresar a lo mismo, vamos a regresar al lodo. ¿Estamos? Por eso decimos, Dios, que sea tu Espíritu, que seas tú, Dios, el que me sustente, el que me levante, el que me lleve. Lo necesitamos. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque tú y yo debemos orar a Dios para que también al final Dios nos use como instrumentos para alcanzar a personas, a las personas que están a nuestro alrededor. Que si nosotros ya nos hemos dado cuenta, así como David, que entonces podamos también ser de bendición y entonces llevar a otros a un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Y dice del 14 al 17: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cantará mi lengua tu justicia. Fíjense, ser perdonados, ser restaurados o entender todo esto es algo que también nos debe de llevar a alabar a Dios al final. ¿Estamos? O sea, debemos de ir delante de Dios y decir, Dios,
pues gracias, ¿verdad? Gracias porque me has perdonado. Y me has perdonado unas cosas increíbles. Dios, gracias. Gracias por haber o estar haciendo lo que has hecho. Dios, yo te alabo, yo te glorifico, yo te exalto a ti. Tú eres grande, tú eres majestuoso. Dios, gracias. Ahora, algo bien importante, y esta es la última enseñanza que tenemos el día de hoy. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Claro que en el Antiguo Testamento se pedían sacrificios de animales para agradar a Dios, ¿verdad? Y dice David, realmente tú no quieres el sacrificio, yo te lo daría, tú lo sabes. Y fíjense, esto es algo bien importante. Porque yo creo que, bueno, a veces no es que nosotros ofrezcamos animales, ¿verdad? Pero a veces queremos ofrecer algo a cambio. Solamente como una manera de decir, Dios, así como decíamos hace rato, ¿verdad? Una manera de compensar y te doy esto y te entrego esto, yo sirvo a la iglesia, hago esto otro, o lo que sea, pero Dios lo que quiere, o sea, ok, vas a hacer eso, está bien, pero Dios quiere tu corazón. Y por eso David dice, pero no quieres sacrificio que yo lo daría, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos el corazón correcto delante de Él también, para poder acercarnos a Él. Dios no solamente quiere acciones externas, Dios quiere algo que esté centrado en tu corazón. Dios quiere y espera eso de ti. Y es por eso que este tema del arrepentimiento es algo bastante importante para nuestras vidas. Y yo sé que es un tema que a veces no hemos platicado mucho, ¿verdad? Yo creo que a veces lo dejamos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a seguir creciendo. Todo esto nos va a ayudar a seguir siendo transformados para Dios. ¿Estamos? Iglesia, Dios quiere dejar este mensaje en tu vida y en tu corazón el día de hoy. Yo sé, es un tema no tan popular, pudiera parecer, pero es de lo más importante. Tú y yo necesitamos un arrepentimiento genuino. Que cada vez que pequemos, que cada vez que hagamos algo, vayamos delante de Dios, Dios, este es mi pecado, soy pecador. Me he equivocado, perdóname, ayúdame, restáurame, levántame. Dios, eres tú el que me va a ayudar a salir de esto, eres tú el que me va a ayudar a crecer, eres tú, Dios, y yo quiero tomarme de ti, lávame, límpiame, renuévame, Padre, quiero adorarte y quiero que mi corazón sea un corazón correcto delante de ti. Quiero crecer en ti, ¿verdad? Y quiero que me ayudes, porque no puedo. Porque estoy bien enojón, ¿verdad? Y no se me quita el enojón, es un decir. Y Dios, necesito que tú cambies y transformes mi vida y mi corazón, porque solo tú puedes dejar y tratar esto. Porque la realidad es que yo soy enojón. La realidad es que es mi pecado, yo me enojo y cometo y insulto ¿verdad? Y estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Aplícalo a tu vida. Tú sabes cuál es tu pecado, tú sabes en lo que estás batallando. Pero di, Dios, perdóname. Yo me he equivocado. Ahora quiero que tú me restaures. Quiero que tú me limpies. Renuévame, yo quiero acercarme más a ti, quiero crecer en esta relación contigo. Ayúdame. Y espero que esto te ayude a entender eso, que esto nos ayude a entender a nuestra naturaleza, que esto nos ayude a entender en quién debemos apoyarnos o a quién debemos acudir y cómo debemos de hacerlo. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él.
¿Estamos? Dios te está llamando a tener arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Dios quiere corazones contritos y humillados. Dios quiere un espíritu quebrantado en nosotros. Ojo, quebrantado no es que estemos rotos. En el sentido que estemos conscientes, ¿verdad?, de esa necesidad, que estemos humillados delante de Él. Y el humillarse no se trata solamente de estar arrodillado, ¿verdad?, delante de Dios. Si lo quieres ver de esa manera y si lo quieres hacer, está bien siempre, ¿verdad? Arrodíllate delante de Dios, ora a Él, claro. Pero que no solamente tu cuerpo esté arrodillado, sino que tu corazón esté arrodillado, para que me entiendas. Eso es lo que espera Dios de ti y de mí.